Hola, soy la doctora Dalila Mendoza y te doy una grata bienvenida a este interesante video de gran utilidad para la conservación de la salud. La historia de hoy es referente a una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia, el dolor de talones. Te cuento, Roberto tiene 35 años de edad. Desde que estudiábamos en la universidad, se destacaba por ser un buen deportista. Le gustaba practicar sobre todo básquetbol. Yo estudiaba medicina y él contaduría. Tras habernos graduado, dejamos de vernos casi 10 años, pero una mañana nos volvimos a encontrar incidentalmente al ir caminando por la acera que rodea un gran parque. Nos saludamos y como ambos íbamos en la misma dirección, seguimos caminando y platicando. Entonces me llamó la atención que Roberto falseaba los pies al caminar, pues antes él era muy ágil. En cierto momento pidió que nos sentáramos en una banca para seguir platicando, pero me di cuenta de que en realidad él deseaba descansar, ya que al sentarse vi en su cara una expresión de alivio. ¿Qué tienes en los pies? Mi pregunta no le sorprendió, pues sabía que yo era doctora y que sus molestias para caminar eran evidentes. Así que me explicó que le dolían los talones desde hacía unos meses y que el dolor era más intenso al dar los primeros pasos por la mañana o después de un periodo de descanso o de inactividad física. También me comentó que ya no jugaba básquet debido a que cada vez que brincaba le aumentaba el dolor en la planta de los pies, sobre todo en los talones. Fascitis plantar, pensé de inmediato, pues todos los síntomas descritos por Roberto son típicos de tal enfermedad. En lo que estuvimos sentados en la banca del parque, le expliqué a Roberto que una de cada 10 personas llega a sufrir dolor de los talones en algún momento de su vida y la causa más frecuente de esta dolencia es la fascitis plantar, la cual en muchas ocasiones se presenta conjuntamente con espolones calcáneos. La máxima incidencia de esta enfermedad en la población general se halla entre los 40 y 60 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, pero se puede presentar mucho tiempo antes si los pies se someten a un esfuerzo excesivo. La fascia plantar es una banda de tejido conjuntivo que se encuentra a lo largo de la planta del pie, justo por debajo de la piel. Se origina en el hueso calcáneo en el talón y se extiende hasta la parte anterior del pie, en donde se divide en 5 segmentos que se insertan en la base de la falange proximal de cada dedo y en las cabezas de los metatarsianos. La fascia plantar se compone de 3 bandas, medial, central y lateral. La central es la más gruesa y fuerte y también es la que resulta más afectada con mayor frecuencia en la fascitis plantar. Pues bien, la fascitis plantar es la inflamación de la fascia plantar como resultado de la exposición prolongada de esta a sobrecargas, tensiones o contusiones, lo cual provoca desgarros y microtraumas en diferentes puntos de las fibras de la fascia. El proceso inflamatorio crónico en el área de inserción de la fascia plantar produce a este nivel un cambio metabólico que favorece el depósito de sales de calcio o ácido úrico y con el paso del tiempo da origen a una prolongación ósea llamada espolón calcáneo, el cual consiste en una protuberancia ósea en forma de pico que puede llegar a medir hasta 1.5 centímetros en la parte inferior anterior del talón. El síntoma característico de la fascitis con espolón o sin este es el dolor crónico e intermitente en la planta del pie y sobre todo en la parte inferior del talón. El dolor suele ser más intenso al dar los primeros pasos en la mañana o después de un periodo de inactividad física. A pesar de que el espolón es puntiagudo, el dolor causado por este no suele ocurrir por el pinchazo de alguna estructura adyacente, sino por el proceso inflamatorio local generado por los microtraumas repetitivos. Por tanto, es común que los pacientes con espolones calcáneos que se quejan de dolor presenten también el cuadro de fascitis plantar. Las principales causas de fascitis plantar y en consecuencia de espolón calcáneo son alteraciones metabólicas, por ejemplo, gota o diabetes, enfermedades reumáticas, sobrepeso, traumas, bipedestación o deambulación prolongadas, actividades que causan fuerte impacto en el pie, como correr o practicar deportes semejantes, uso de calzado inadecuado para la planta del pie y alteraciones en la estructura del pie, como pies planos, pies cabos, etc. Pues bien, tras haber explicado todo esto a Roberto, acordamos que me visitaría para una consulta médica formal. Unos días después acudió a mi consultorio y procedí para verificar el diagnóstico. El diagnóstico de fascitis plantar se establece principalmente mediante la historia clínica y la exploración física. En la exploración física, el paciente experimenta dolor a la palpación en el área anteromedial del hueso calcáneo y en el trayecto de la fascia plantar.
El dolor se incrementa con la dorsiflexión forzada del pie y de los dedos, con la extensión de la rodilla y al caminar de puntas. Como recursos complementarios para descartar otros trastornos, se cuenta con la ecografía y los rayos X principalmente. La ecografía permite medir el grosor de la fascia plantar. Se considera como diagnóstico positivo de fascitis un grosor mayor que 4 milímetros. En caso de la existencia de espolones, en la radiografía simple se observa el crecimiento óseo a nivel de la tuberosidad plantar del calcáneo. El crecimiento se presenta como una prolongación del hueso en forma de lanza o pico. Los rayos X ayudan también a descartar fracturas, fisuras u osteoartritis. Sin embargo, no existe una correlación clínica radiológica con la fascitis plantar, ya que hasta 50% de las personas con espolón calcáneo no experimentan dolor. Por tanto, las ecografías no confirman el diagnóstico respecto del origen del dolor. Antes de pasar al tratamiento, te invito a que te suscribas a este canal y me regales un like. Así estaremos en condiciones de llegar a más personas que se beneficien de esta importante información médica. Continúo. Tras haber realizado a Roberto el procedimiento antes descrito, corroboré el diagnóstico de fascitis plantar con espolones calcáneos y le indiqué el tratamiento correspondiente, el cual se puede clasificar en no invasivo e invasivo. Roberto se curó completamente en unas semanas con el tratamiento no invasivo, que comprende los siguientes puntos. 1. Medidas generales, que incluyen control metabólico. Esto significa que debe haber un buen control de glucosa, ácido úrico y colesterol en la sangre, principalmente. Control de peso. Es necesario eliminar el peso corporal excesivo. Restricción o suspensión de actividades físicas que representen una sobrecarga prolongada o que agraven el dolor. Y uso de zapatos con plantillas especiales para reducir la presión sobre el hueso calcáneo y la fascia plantar. Es recomendable el uso de calzado deportivo de tacón blando y amplio. 2. Fisioterapia. Esta se debe centrar en el estiramiento de los músculos de la pantorrilla, el tendón de Aquiles y la fascia plantar. Aquí se ilustran algunos ejemplos. Deslizar el talón y el arco plantar del pie sobre una botella de plástico con agua congelada, haciéndola girar sobre el piso, desde la base de los dedos hasta el talón y viceversa. Otra modalidad complementaria consiste en cambiar la botella por una pelota de tenis. Estos ejercicios se pueden realizar durante 5 a 10 minutos por sesión. Pararse unos 60 centímetros frente a una pared, con una pierna por delante y otra por detrás, como si se estuviera caminando. Apoyar las manos en la pared e inclinar el cuerpo hacia adelante, manteniendo las plantas de los pies pegadas al piso. Se debe conservar esta posición durante unos 30 segundos, descansar un poco y repetir el ejercicio unas 3 veces más. No se debe producir dolor, solo se deberá sentir el estiramiento de los músculos de la pantorrilla. Los ejercicios de fisioterapia se pueden realizar por la mañana y por la noche. Se deberán prolongar durante días o semanas hasta la desaparición de los síntomas. Y por último, 3. Tratamiento farmacológico. Se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos por vía oral durante 1 o 2 semanas. Por ejemplo, se puede indicar ibuprofeno en dosis de 400 a 600 miligramos cada 6 horas o bien naproxeno 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Estos medicamentos se deben prescribir conjuntamente con las medidas generales y la fisioterapia. Cuando la inflamación de la fascitis desaparece, los dolores ocasionados por el espolón calcáneo cuando está presente, por lo general también se terminan. Roberto se curó siguiendo estas indicaciones. Ahora es nuevamente una persona ágil y activa, pero desde luego ha disminuido la práctica de deportes que impliquen sobrecargas, tensiones o contusiones sobre las plantas de los pies. Casi la totalidad de los pacientes con fascitis plantar con o sin espolones se curan con el tratamiento no invasivo. No obstante, en caso de no observar mejoría tras haber agotado todos los recursos antes descritos, se deberá referir al paciente al servicio especializado, en donde se podría recurrir a tratamientos invasivos, que incluyen infiltraciones de esteroides en el talón e incluso cirugía. Pero el tratamiento quirúrgico se deberá considerar únicamente cuando los procedimientos anteriores hayan fracasado y los síntomas se prolonguen más allá de 1 año. Pues bien, con esto termina el video. Fue muy grato compartir contigo esta interesante experiencia. No hay razón para vivir eternamente con dolor de talones cuando existe un tratamiento curativo. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos.